Dios nos bendiga, hermanos. Grandemente agradecer al Señor por su bondad, su misericordia, su grandeza, como decía nuestra hermana Susana. Faltan muchas veces las palabras para agradecer la gratitud que sentimos hacia el Señor por tanto bien que Él ha hecho a cada una de nuestras vidas. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Una alegría poder verle, poder estar en la casa del Señor, poder cantar, adorar, poder bendecir su nombre, que muchas veces en casa cuesta, pero en este lugar como que nos encontramos con el Señor más, como decía nuestra hermana Susana, más íntimamente. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén, gloria a Dios. Quiero invitarle, hermano, a compartir de la palabra del Señor, allí en el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34, ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta tarde. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, ahí vamos a estar leyendo. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Los que puedan se colocan en pie. Hermanos, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Una palabra, hermano, que hace mucho tiempo que estaba en mi corazón, en mi mente, producto de toda esta situación mundial que hemos tenido que vivir estos últimos dos años de este virus, de esta enfermedad tan global que ha azotado al mundo. Y yo lo decía hace un tiempo atrás, que esto ha dejado secuelas en la vida humana, en la salud, pero también en el espíritu de la gente, porque nos ha costado retomar nuestro servicio al Señor por distintos factores, por cuidarnos, por no contagiarnos, por mantener nuestra salud, por nuestra familia. Son distintos factores, pero que también nos ha perjudicado espiritualmente. Y nosotros vemos en esta lectura de la palabra del Señor a un Pedro que normalmente se dice que es un hombre impulsivo, que es un hombre que cuando van a detener a Jesús, él saca su espada y corta la oreja a uno de sus enemigos, de quienes iban a apresar a Cristo. Y nos encontramos con ese Pedro, que supuestamente nosotros como cristianos lo vemos como un hombre de un carácter fuerte, y que muchas veces nosotros también actuamos en circunstancias de la vida igual que este hombre, en forma impulsiva. Acá yo tenía algo anotado, dice: ¿quién no ha sentido alguna vez el sentimiento de haberle fallado al Señor en algún momento de nuestras vidas? Creo que es una pregunta. ¿Quién no le ha fallado al Señor? Por distintas circunstancias. Muchas veces allí, cuando nos enfrentamos, no sé, a los compañeros de trabajo, ahora gracias al Señor en este tiempo que vivimos el Evangelio se ha divulgado, el Evangelio está en las universidades, hay profesores cristianos, hay ingenieros, médicos,
pero si los vamos a muchos años atrás, esto éramos motivo de burla. Era ser evangélico, era ser canuto. Son situaciones que nosotros como cristianos hemos vivido y que tal vez los muchachos van a vivir en la enseñanza media, en la universidad, en sus amistades, donde allí como que la fe empieza como a decaer en los muchachos. Y es allí donde muchas veces le fallamos también al Señor. Entonces siempre nosotros le fallamos a Dios. Dice, es el caso de un aspecto permanente en la vida de que sí le hemos fallado al Señor. Y producto de mi pensamiento en esta situación que hemos vivido, muchas veces cuando fallamos al Señor nos cuesta volver. Nos cuesta volver. Y lo primero que pensamos nosotros es, ¿qué me van a decir? No pensamos muchas veces tanto en lo que Dios va a decir, sino pensamos mayormente en lo que va a decir el entorno. ¿Qué van a decir mis hermanos? Me van a preguntar por qué no he ido. ¿Se da cuenta que eso es lo que más cuesta, el entorno? Porque vivimos, aunque no queramos, muchas veces vivimos del qué dirán. Y eso nos afecta. Eso nos retiene. En esta palabra yo le colocaba un título: Dios de las segundas oportunidades. Porque Dios, cuando nosotros fallamos, Dios sí nos da otra oportunidad. Siempre nos da otra oportunidad. Téngalo por sentado de que Dios siempre nos va a dar otra oportunidad. Pero el problema muchas veces somos nosotros, la gente de alrededor. Como decía anteriormente, me van a preguntar, ¿qué dirán? ¿Dónde estaba? ¿Qué voy a decir? Y en el fondo lo que nosotros como cristianos tenemos que preocuparnos es, ¿qué es lo que va a decir el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, el gran apóstol Pedro nos ilustra en su vida lo que significa fallarle al Señor. Este hombre vivió en carne propia lo que significó fallarle al Señor. Y aquí tal vez muchas veces nosotros podemos decir que hemos experimentado lo que significa fallarle al Señor. Muchas veces por nuestro carácter, por nuestro semblante, porque muchas veces no reaccionamos de la mejor forma en una situación X. Y después que reaccionamos, viene el arrepentimiento. Yo no debía haber contestado así. Yo no debería haber hecho eso. Y normalmente esto sucede, algo decía el pastor Miguel hace unos meses atrás, cómo reaccionamos nosotros como conductores. Es allí donde nos falta. Porque muchas veces aquí dentro de la iglesia nosotros nos conocemos, mostramos nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor cara, pero donde nosotros tenemos que ser ejemplo es allí afuera. Es allí. Es allí donde nosotros tenemos que demostrar lo que valemos. Y es allí donde muchas veces nos arrepentimos de lo que hemos dicho, de cómo reaccionamos, de la respuesta que dimos. No sé si tal vez a mí me ha sucedido yo más de alguna oportunidad, muchas veces, innumerables veces he reaccionado mal y después viene el arrepentimiento. ¿Para qué reaccioné así? ¿Por qué contesté así? Y yo creo que a más de alguien también le ha pasado. Por eso es que el Señor nos muestra al apóstol Pedro, que es uno de los líderes, es uno del círculo íntimo de Jesús. Aquí mismo lo tenía yo, dice, Pedro, quien ocupó un lugar destacado entre los demás apóstoles, fue uno del grupo íntimo del Señor. Jesús le llamó Cefas, Pedro,
desde el comienzo de su ministerio, con mira a transformar su carácter. Y es allí donde lo que el Señor a usted y a mí nos ha dicho, nos ha prometido en un momento dado de nuestras vidas. Cuando usted recibe una palabra del Señor, el corazón se le hincha y poco menos que mándenme a predicar mañana, porque lo voy a hacer, porque estamos con todas las ganas, porque el Señor me habló, porque el Señor me ministró. Pero es por la emoción del momento. Y el apóstol Pedro era ese hombre impulsivo. Muchas veces dice que Pedro es un hombre que promete más de lo que puede realizar. Y yo creo que el ser humano, usted y yo, somos iguales, porque muchas veces prometemos más de lo que podemos hacer o realizar, porque estamos entusiasmados, porque esto es como cuando recibimos una buena noticia y queremos hacerlas todas. Pero muchas veces cuando viene el problema, la dificultad, como que decimos, yo no debería haber dado este paso. Debería haber esperado un tiempo más. Porque muchas veces nuestra propia boca es la que nos confronta en un momento dado. Porque nos comprometemos y después no podemos realizar. Dice que el ser humano vive de emociones. Y cuando tenemos un culto maravilloso, extraordinario, las emociones salen a flor de piel. Como decía un pastor, mándame, Señora, a la China a predicar y voy a ir. Pero cuando nosotros maduramos esa expresión, no estamos dispuestos. Porque vivimos de emociones. Somos así el ser humano. Y el apóstol Pedro nos refleja en su vida. Pero lo que el Señor le prometió al apóstol Pedro no quedó allí cuando le falló. El Señor no se decepcionó del apóstol Pedro, como tampoco se puede decepcionar de cada uno de nosotros que nos ha prometido algo a realizar. Él lo va a llevar a cabo. Me recuerdo en este minuto cuando está Gedeón allí escondido en el lagar, escondiendo el trigo porque iban a venir los enemigos y le iban a robar todo. Y dice que el ángel se le aparece y le dice, hombre forzado y valiente. Y si nosotros lo miramos humanamente, no lo vemos que era esforzado ni menos valiente. Pero Dios está hablando en el futuro, en lo que va a realizar. Y es lo que le sucede al apóstol Pedro. Dice, a pesar de todo, Pedro le falló al Señor, negándolo. Era un hombre impulsivo, débil de carácter, que promete más de lo que puede cumplir. O sea, es semejante a nosotros. El hombre en su esencia no ha cambiado. Con los siglos de los siglos no ha cambiado. Seguimos siendo exactamente igual. ¿Sabe la particularidad que tiene Pedro? Es un hombre sincero. Es un hombre que amaba al Señor. Dice Pedro, es el modelo en la restauración del discípulo caído. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido caídos, débiles? Nos hemos sentido que no tenemos fuerza, que no podemos lograr. No podemos cumplir muchas veces la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida.
Dice, los pasos empleados por Pedro para ser restaurado. Dice, reconoció sus fracasos. Allí en este mismo capítulo, pero en los versículos 60 y 62, el versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé, quisiera leer anteriormente para poder completar la idea. La idea está en cuando Pedro niega al Señor. Está allí ¿se acuerdan ustedes en ese fuego? Cuando llevan prisionero a Jesús y Pedro está allí de lo lejos, escondido, mirando. Dice el versículo 56, pero una criada al verle sentado al fuego le dijo, él es, y dijo también, estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa mirada de Cristo, yo creo que el Señor no tuvo que mencionar ninguna palabra, pero allí Pedro reconoció su humanidad. Es lo que nos sucede a nosotros muchas veces cuando fallamos al Señor, porque amamos a Dios, porque sabemos que Dios es único, porque sabemos que el Señor es el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar, el único que va a permanecer fielmente a nuestro lado en los momentos más críticos de nuestra vida. Lo creemos porque lo hemos leído, porque la palabra del Señor lo dice, porque hemos escuchado predicaciones, porque hemos escuchado testimonios, porque hemos escuchado tantas cosas de este Jesús y tenemos fe en Él. En otras palabras, le creemos al Señor. Pero cuando fallamos, estamos como Pedro. Dice que Pedro se entristeció, lloró, porque reconoció que le había fallado al Señor. Porque no en vano el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y aquí se cumplió aquella palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le hemos fallado al Señor? Pero el Señor está dispuesto a perdonarnos. Y Él quiere que usted y yo podamos cumplir el plan y el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Él no se va a cansar. Muchas veces el entorno, como decía yo al principio, la hermandad, los conocidos, nos preocupan más de lo que el Señor va a decir. Porque nosotros sabemos que si nos humillamos, el Señor nos perdona, nos restaura. Y decía yo que Dios es Dios de las segundas oportunidades. Y yo creo que más de segundas oportunidades. Yo creo de muchas oportunidades.
Porque encontramos a un hombre en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, llamado David. Un hombre que Dios lo toma de detrás de las ovejas para colocarlo como rey de Israel. Y cuando este hombre tiene todo el poder, le falla a Dios. Es parte de un adulterio, es parte de un asesinato. Y Dios emplea a sus propios hombres de Dios, a un sacerdote, para poder darle a entender a David que le había fallado a Dios. Usa una parábola de un hombre que tenía una pura cabrita y un hombre rico quiso esa borreguita. Y dice que el rey David se enfureció porque lo encontró injusto. Y la expresión de David dice: ese hombre es digno de muerte. Y el hombre de Dios le dice: ese hombre eres tú. Y ahí David reacciona de que su pecado Dios lo sabía. Y como Pedro, David supo reconocer su pecado, supo humillarse a Dios. La clave cuando nosotros fallamos a Dios es no irnos, es no alejarnos de Dios, es no alejarnos de los hermanos. Cuando nosotros fallamos es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Más cerca es cuando tenemos que pedir ayuda a los demás, a nuestros hermanos. Porque si uno de nuestros hermanos viene a pedirnos una ayuda, nosotros no podemos negársela. Porque estaríamos infringiendo los mandamientos de Dios. Alguien dijo por ahí que nosotros los cristianos somos los únicos soldados que dejamos a nuestros compañeros botados. En la guerra, un soldado cuando ve a un compañero herido lo trata de sacar de la línea de fuego como sea. Como sea. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos? Y David, Dios después le dice, es el hombre conforme al corazón de Dios. Y es allí donde nuestra mente humana dice, pero ¿cómo? Si pecó. Asesinó a un hombre, destruyó una familia. Mandó al marido de esta mujer a la primera línea para que lo mataran. ¿Y cómo me viene la escritura a decir que David es el hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que no tenía problema de sacar su corona, sus vestiduras reales, su calzado real, su túnica, y dejarlo a un lado y danzar a Dios, humillarse al Señor. Y es allí donde está la clave para ser restaurado. Solo tenemos, no mirar el entorno, solo tenemos que humillarnos a Dios. Solo humillarnos a Dios. Yo sé que hay muchos que tal vez han quedado en el camino.
Y hay muchos que tal vez quisieran estar aquí. Pero ¿sabe lo que le da el temor? Es el qué dirán. ¿Qué me van a decir? Si hace tanto tiempo, más de 2 años, que no voy a la iglesia, que no me reúno, que no llamo, que cuando habían programas no me conectaba. ¿Qué me van a decir? ¿Qué respuesta voy a dar? Lo que tiene que preocuparnos es qué le voy a decir yo al Señor. Si Él es el importante. Se da cuenta que muchas veces nos preocupa el entorno, pero no nos preocupa el Señor, porque sabemos que el Señor es misericordioso. Pero muchas veces nosotros no somos tan misericordiosos, porque preguntamos tanto tiempo, ¿qué le pasó? Para nosotros, ¿qué le importa? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué me importa a mí? Porque tenemos que colocarnos en el lugar del otro. Porque cuando yo fallé al Señor, cuando yo no vine, cuando yo dejé de congregarme, cuando yo anduve en el mundo conociendo al Señor, lo que menos quería era que me preguntaran dónde andaba. Yo me recuerdo hace muchos años, siendo cristiano, conocedor de Dios, por circunstancias de la vida, me alejé del Señor y caminaba por aquí, por José María Caro, con mi hijo mayor en el hombro, día domingo, mucha gente. Y en más de una esquina había un punto de predicación. Veía a los hermanos, veía por acá. Porque uno huye, hermano. Alguien dijo que andamos como fugitivos. Andamos como arrancando. Porque yo sabía que lo que dijera ese hombre o esa mujer me iba a tocar. Porque yo sabía. Y así hay muchos hermanos nuestros que están allí. ¿Cuál es la tarea de nosotros para ayudarles a restaurar? Es animarles. Es como decía lo que decía nuestra hermana Susana. De donde Dios me sacó, me ayudó a mí, puede también ayudar a otro. Si no somos mejores que otros, hermanos. Muchas veces nos colocamos en un lugar que tal vez pudiéramos decir no es nuestro lugar. Porque somos servidores. En cualquier momento le podemos fallar al Señor y podemos ocupar el lugar del otro. Lo segundo, Pedro se dio cuenta que Jesús podía restaurarle. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos y nos damos cuenta que Jesús nos puede restaurar? Que Jesús nos puede bendecir, que Jesús nos puede ayudar, que el Señor nos tiende su mano. Dice que Él nos va a buscar hasta el lugar, baja al lugar más oscuro, donde nosotros estamos. De allí Dios nos saca de la enfermedad, de la crisis matrimonial, de la crisis con los hijos, con la familia, en la crisis económica, sea cual sea el problema. Tenemos un Dios que tiene todo el poder. Y eso no lo podemos negar. Dice, en ese momento Jesús lo confrontó con sus propios sentimientos a Simón. Allí en Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante, el Señor le hace unas preguntas a Simón.
Y le dice, Simón, ¿me amas? Es como cuando la esposa nos pregunta, ¿me amas? Y después que han pasado muchos años de matrimonio, uno dice, pero si estoy contigo, tú sabes que te amo. Pero el problema es que nos hemos dicho. ¿Te das cuenta o no? Creemos que por el hecho de estar es más que suficiente, pero no es así. No vayan a llegar a la casa ahora a preguntarle al esposo y me van a meter el lío a mí. Y Jesús le dice a Simón, Simón, ¿me amas? Y la respuesta de Simón es, sí, te amo. Y se lo pregunta 3 veces. Porque 3 veces Pedro negó al Señor. Yo creo que si Pedro lo hubiese negado más veces, Cristo le había preguntado. El Señor no nos confronta en la vida, en nuestro servicio. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. O sea, cuando el Señor a usted y a mí nos restaura, el Señor nos da responsabilidades. Nos compromete en el servicio. Hermanos, si el hecho de servirle a Dios, la palabra lo dice, servir, ser servicial, estar dispuesto, estar comprometido. No nos deja lugar a decir esto sí, esto no. Es como cuando usted entra a un trabajo y firma un contrato. De tal hora a tal hora, estas son las tareas que usted tiene que realizar. Y muchas veces nosotros estamos en un trabajo y cuando nos van a cambiar, pongámoslo una empresa que tenga varios locales. Ya tenemos un ambiente, los compañeros, el jefe buena onda, nos lleva galletas el día viernes, salimos un poquito más temprano. Por ahí el jefe nos dice, saquemos la pega antes y nos vamos antes. ¡Ay, encantado! Pero cuando nos cambian de local, ¿pero por qué me van a cambiar? Si yo estoy bien acá. ¿Sabe cuál es el problema? Que no leímos la letra chica de la empresa, del contrato. Y en el servicio al Señor es lo mismo. Nunca hemos leído la letra chica. Y por eso muchas veces tomamos opción de hacer algunas cosas, algunas tareas. El que usted ame, como le responde Simón a Jesús, quiere decir, le dice, apacienta mis ovejas. Es la tarea, es servicio. El problema es cuánto estamos dispuestos. ¿Cuánto estamos dispuestos? Dice que Pedro amaba al Señor. Estaba dispuesto. Alguien dijo por ahí que mientras más a alguien se le perdona, ese alguien más ama. Y si Cristo a nosotros nos perdonó, creo que más tenemos que amar a Dios, porque Él nos ha perdonado. La idea, hermanos, en esta tarde es que Dios restaura nuestras vidas. Es que Él está dispuesto. Es que Él no nos deja ahí tirados. No nos deja solos. Él está dispuesto a que podamos ser restaurados. Permiso, matón. Dios nunca nos ha dejado solos. No nos va a dejar solos. No dejó a David. Y si nosotros pudiéramos
comparar. No hemos matado a nadie. Y Dios perdonó a un criminal, a un adúltero. No nos podrá perdonar a nosotros. No nos podrá restaurar a nosotros. El asunto es que nosotros podamos pedirle la ayuda al Señor. Y esto tiene que servirlo, hermano, a que cuando uno de nuestros hermanos llega, tenemos que alegrarnos y no preguntar, sino dar gracias a Dios, como el hijo pródigo. Cuando su hijo volvió, el papá no le dijo: ¿a dónde andáis? Mira cómo vení. ¿Qué parecí? Cochino, sucio, hediondo, porque estuvo cuidando cerdos. No venía con el mejor perfume, pero era su hijo. Dice que lo abrazó, lo besó. Hagamos fiesta. Es eso. Cuando alguien llega de afuera, Dios tiene fiesta en el cielo y nosotros miramos y mira cómo viene. ¿Se da cuenta? Cuando Él es el autor, Él es el formador, Él es el que perdona. Nos preocupamos tanto del entorno cuando Él es el que dio la vida en el Calvario. Él es el que nos perdona, el que nos restaura. ¿Cuánto estamos dispuestos a ayudar a que muchos sean restaurados? Que podamos sacar ese sentir de preguntar: ¿de dónde andabas tanto tiempo? Sino qué alegría verte, qué alegría que estés con nosotros. Eres bienvenido. Esta es tu familia, esta es tu casa. Alguien dijo por ahí que Dios perdona más y no pregunta tanto como nosotros. Dios nos bendiga, hermano. Que este mensaje tal vez pudiera hacernos reflexionar en nuestra vida. Que podamos ser una ayuda. Que realmente podamos ser una bendición para aquel que está allí. Podamos pensar en aquel hermano que antes de la pandemia estaba con nosotros, al lado de nosotros, y hoy no está. Hoy está allí en casa, porque tal vez porque no tiene la fuerza para volver, porque piensa que le van a preguntar algo, que lo van a cuestionar. Pero tal vez en su esencia, ese hermano, esa hermana nuestra quiere volver. Demos un aplauso fuerte al Señor, hermano.